gracias a los tres por vuestra capacidad de síntesis. Yo me imagino que después de todos los temas que ha habido, y habiendo aquí 40 futuros periodistas, habrá una avalancha de preguntas, ¿no, Malén? Bueno, pero primero vamos a ver los alumnos de periodismo, futuros periodistas, cómo se lanzan a preguntar ávidamente sobre la cantidad de cosas que se han hablado esta mañana. Así que, como tú no eres periodista, ¿no? Esperamos primero a los alumnos. Venga, manos arriba. A ver, la compañera, adelante. Presentaros, por favor, y preguntas rápidas y contestaciones sintéticas. Adelante. Marta, soy estudiante de periodismo, y mi pregunta es, ¿cómo puedes informar correctamente si hay temas tabú? O sea, es complicado. Si no puedes hacer ciertas preguntas, ¿cómo informas? Yo creo que preguntas puedes hacer siempre todas las que quieras. Otra cosa es que no encuentres las respuestas, pero yo creo que el periodista, desde luego, lo que tiene que hacer es echarle mucha jeta. Eso es evidente. O sea, que preguntas puedes hacer todas. Otra cosa es que te las respondan, u otra cosa es que luego la línea editorial de tu periódico, de tu radio, de tu televisión, pues te impida o te las filtre, pero yo creo que el periodista tiene que preguntar todo. O sea, yo me refiero un poco cuando comentaba que decían no hables de las malas, si no puedes preguntar a la gente. Hombre, bueno, sí, lo que pasa es que también tienes que respetar, entiendo, ¿no?, las reglas del juego a donde vas. Es decir, si tú vas a una comunidad concreta, qué sé yo, una comunidad gitana, una comunidad judía, a una comunidad ultracatólica, pues de alguna manera también tienes que saber cuáles son las reglas del juego. O sea, yo creo que preguntar todo, lo que pasa es que creo que tu actitud no puede ser igual en Palestina, por ejemplo, en Jerusalén, que en Tel Aviv, que en El Salvador. Es decir, un poco las preguntas, la actitud que tú tienes que tener en un sitio o en otro tiene que ser diferente. Yo, una de las cosas que insisto mucho es que, desde un punto de vista fotográfico, el fotógrafo tiene que conocer la historia, tiene que conocer dónde va. Si yo voy a hacer una entrevista a Pepito, tengo que saber quién es Pepito, por qué está ahí y por qué le hago la entrevista. Y en reportajes más grandes, digamos, yo también tengo otra experiencia en El Salvador también, sobre ayuda internacional y demás, y a veces, o en el Sáhara Occidental, por ejemplo, a veces la foto tiene que llegar después. Primero tienes que saber dónde estás. Si tú estás en el Sáhara Occidental, en pleno desierto, las reglas del juego son unas, y si estás en una mara o si estás investigando no sé qué cosa en un hospital público de no sé dónde, las reglas son otras, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que tienes que saber cuáles son las reglas. Después preguntas, yo creo que todas, ¿no? Sí, decía Santiago, yo no preguntaba por qué, pues tenía también preguntas se pueden hacer todas y no se pueden hacer todas. Quiero decir, si yo voy con dos cooperantes y meto la pata, ya no me estoy jugando ya la vida. Quiero decir, si paran el coche, quien va a salir a defender el tema va a ser el cooperante que está conduciendo. Y yo no voy a buscar problemas a nadie. Aparte, ¿qué me van a decir? Si ya lo estás viendo. Quiero decir, hay preguntas que sobran. Hay preguntas que sobran. O sea, ¿por qué va bien una granja y la otra no? ¿Cuánto dinero se llevan? Y luego realmente es, ¿todo esto interesa en España? No. Así de sencillo. Porque yo mandaba cosas que yo veía allí y no interesa. O sea, si no se publicaría, ¿no? Preguntaros por qué no se cuenta todo lo que pasa allí. Porque no interesa. Y preguntas todas las que quieras, que luego ya te dirá alguien, el director, o te dirá quien sea, que a lo mejor esa pregunta no la van a publicar. Pero tú pregunta. Para que te digan que no siempre hay tiempo. Vamos, digo yo. ¿Quieres decir algo, Pedro? Yo una pequeña anécdota. Yo veía a las chicas ahí de Turcana con el pareo y con todo el cuello envuelto en esos collares de colores blancos, azules, verdes, rojos. Y yo le decía a una chica, oye, ¿y cuánto? ¿Tú tienes novio? Sí. Y dice, cuando tu novio te quiere dar un beso en el cuello, ¿qué haces? ¿Te quitas todo eso o qué? Beso en el cuello, qué asco, no. Igual, ¿no os gustan los besos en el cuello? No. Qué asco. Y en la boca, salgo corriendo. Cosa que quiero decir con esto, que cuando tú vas a un sitio y vas con tu cultura europea o española y la quieres aplicar, te puedes llevar sorpresas. O sea, que hay que preguntar siempre, o por curiosidad o por profesión, pero siempre, porque si no te imaginas, claro, me imaginaba yo, esta chica se va con su novio un sábado por la tarde, se tira media hora quitándole el collar, le pega un mordisco en el cuello
¡Qué asco! Muy bien, más preguntas. A ver, Malen. Sí, quiero preguntar a Pedro, que me ha parecido interesantísimo tu testimonio de la creación de una radio comunitaria en Kenia. Si has tenido constancia luego de si la radio efectivamente ha cambiado la forma de vida de los habitantes de la zona, si ha transformado de algún modo esa sociedad. Eso primero. Y segundo, si sabes un poco qué tipo de información han hecho, si es muy católica, si es laica, si se está informando del SIDA, de la necesidad de condones, del aborto, de un montón de cosas que o simplemente se está haciendo una radio católica. Yo no creo que sea una radio católica estricto sensu, y tampoco una radio tan revolucionaria como para hablar de los preservativos o del SIDA. Yo creo que esta es una radio que ellos necesitan. O sea, ellos han dicho, bueno, pues si se van los hombres con las cabras, aquí si dejan a alguien embarazado, pues que sepan que pueden llegar a la noticia, oye, que tu mujer ya está a punto de la luz, vuelve. O fulanita ha tenido una cabra nueva. Ahí las cabras es lo máximo. Es decir, los problemas de la juventud son como los de aquí. Los de aquí son comprarte una casa o alquilarla, y ahí es que si te quieres casar con alguna chica, su padre te la tasa en cabras. Tienes que traerme una cabra o dos o tres. Y una cabra vale 50 euros, que para ellos 50 euros es una fortuna. Si te piden dos o tres cabras, imagínate. Yo creo que todos esos problemas de las relaciones, hay una parte de programación que hace la gente joven, que es un grupo católico de la parroquia, pero no son excesivamente, no se ofende a nadie, me apilas. O sea, ellos, la parroquia de ellos, la misa de los domingos, a las 9:10:30, es el centro de la sociedad de Lucky Town. Y es una misa que tú te vas a ver ¿cómo se llama? El Rey León. Es una mierda el Rey León al lado de las misas que montan allí. Con bailes, con música, cada parte de la misa tiene su coreografía. O sea, es un espectáculo, realmente es un espectáculo. No me extraña que todo el mundo vaya a la misa en el domingo, pues no tiene una cosa que hacer, no tiene cosa que ver. Pero eso no significa que estén tamizados por la parte de religión católica. Los curas sí, los curas querían que hubiese un rosario cada 10 minutos, una misa todos los sábados y todos los miércoles y todos los jueves, pero no tienen esa presencia. Luego hay una cosa que es curiosa, porque la vieja cultura de los Turkana, cuando hablamos de miles de años, ellos siempre han creído en un solo Dios. En un solo Dios. Por eso cuando vinieron los misioneros, que no hace ni 5 años que están allí, los recibieron como diciendo, hombre, son de los nuestros, también nos traen un solo Dios, pues, pasen. Y ahí es súper respetadísimo lo que dice el párroco, ¿no? Pero ellos han montado su radio, yo les decía, empezar a las 10, empiezan a las 7. No pongáis música, no pongáis bachata, que es una manera gratuita de ofender a la mujer, ¿no? La bachata, si yo te subo, yo te bajo, yo te meto, yo te quito, yo te chupo, y no poner otro tipo de música más abierta. ¿Qué han puesto? El 70% de la música que ponen es música cristiana, de coros, de gospel, yo no les puedo forzar a que abran su abanico de posibilidades. Algún día se les acabará esa música y tendrá que poner otra. Yo les he dejado 2 pendrives con 800 canciones cada uno de todo, ¿no? Hasta de este hombre, ¿cómo se llama? Hasta de Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Ellos irán explorando, irán poniendo, pero sí tienen ese punto de intensidad cultural social. ¿Y qué vamos a hacer este sábado? Han montado una historia de un tipo que allí debe ser medio rico, tiene una televisión grande, de las antiguas cuadradas, y entre todos han comprado una tarjeta como del Canal Plus, que les cuesta, me parece que 15 euros todos los meses, una pasta. Y lo que hace, que cuando hay un partido de fútbol entre el Arsenal y el Manchester United, lo anuncian en los árboles. Partido tal, 0,50 chirimbolos la entrada. Y tiene ahí 40 sillas en un local de la iglesia, de la parroquia, que tiene 2 o 3 locales, y ahí viene la gente a pasar la tarde. ¿Cómo montan la electricidad? Con un panel solar que lo tienen cargando 4 horas. Ahora con lo que les hemos puesto nosotros de paneles solares, que se puede enchufar directamente. Pero es que ellos se buscan la vida de tal manera, o sea, no tienes que decir hacer esto, hacer lo otro. Ellos se juntan, determinan, deciden y tiran para adelante. Lo hacen fenómeno, ¿eh? Te digo, ya a mí hace 2 días me llegó el WhatsApp. Pero la radio se oye, va estupenda, se oye en todo el pueblo. Y tú vas por todo el pueblo, que es un pueblo extenso, o sea, no es como aquí, Calle Mayor, la Plaza Mayor, el Ayuntamiento, ahí es todo muy extenso. Y vayas por donde vayas, oyes la musiquita. Entonces pasas por delante y te hacen...
El pueblo está feliz, pero viene la policía. Nosotros estamos emitiendo en el 99.5, que es la emisora, la frecuencia de la radio del obispo. Decimos que estamos en pruebas y compartimos la frecuencia del obispo. El obispo ha dicho que no hay ningún problema y viene la policía. ¿Están ustedes emitiendo ilegalmente en una frecuencia de radio? Sí, pero el pueblo está feliz, así que continúen. Curioso. Sí, además el tema de las experiencias de la radio comunitaria que empezó, sobre todo en América Latina, hace más de 30 años, ¿no? Tiene una finalidad social, aparte de las que cuenta, y cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera que yo recuerdo en América Latina fue Radio Choqueneira en Bolivia, estamos hablando del año 82-83, y era el único sistema de comunicación que había entre comunidades alejadas que no tenían ningún tipo de contacto. Por tanto, cuando había un problema médico, había un problema social, había un problema económico, etcétera, la radio era el punto de conexión. Era un punto también de verbalización y de socialización de tradiciones culturales, ¿no? Con lenguas que se estaban perdiendo y que a partir de la radio tenían un proceso de alfabetización cultural, ¿no? Obviamente había muchas tensiones con la posible, comillas, manipulación que aquello tenía, ¿no? Pero hay una larga tradición de radios comunitarias en América Latina y han sido un instrumento en muchos casos de desarrollo muy importante, ¿no? Incluso de creación de sociedades cooperativas de la comunicación, de intercambios comerciales entre las propias comunidades, ¿no? De dar voz a colectivos que eran tradicionalmente colectivos represaliados, ¿no? En zonas, digamos, de una gran violencia política y social. O sea que hay una gran tradición de redes comunitarias. Más preguntas. Adelante, presentaros, ¿eh? José, de periodismo, quería preguntarte cómo presentar los temas sociales de los que has hablado antes que nos interesan aquí en España para que sean más de interés y para así dar voz a estos sectores que son muy desfavorecidos, que sin duda la necesitan, esta voz. Vale, pues te pongo un ejemplo. Yo ahora mismo estoy llevando comunicación en un teatro. ¿Para qué me meto yo en rollos de teatro inclusivo, teatro social, si no da dinero? Pues no sé, porque eso es. Entonces, ¿qué hacemos para que sea noticia? Pues le doy la vuelta, me lo invento. Entonces tendrá que ser noticia porque... de parte, pero es que es así. Pues, por ejemplo, para el Día de la Violencia de Género hay que buscar a gente que quiera trabajar gratis también, que eso es difícil. Bueno, pues tenemos a Paco Soto, que es como el segundo Paco de Lucía, así lo denominan, no que lo diga yo. Tenemos otra cantaora que está muy en alza y una pintora, y voy a tener los testimonios de diferentes mujeres, y a medida que ellas vayan contando el testimonio, el guitarra va a hacer su parte, la cantaora va a hacer su parte, mientras la pintora va a hacer lo que a ella le transmitan, ¿no? Pues eso es una manera de hacer noticia, de que sea y coincida con el Día de la Violencia de Género y que también venga bien al teatro, porque eso es responsabilidad social corporativa. Así haces que se hablen de las cosas, o sea, tienes que hacer algo diferente. No puedes vender lo mismo. O sea, ¿por qué vender? Aunque suene feo, es vender. Claro, sí, te la inventas. Por cierto, publicidad no subliminal sino directa. El teatro es Teatro Bosco, me ha dicho en Malasaña, por los que vayáis a Madrid, a los que le gusten este tipo de cosas. ¿Tenéis página web? Sí. Somos pobres. Soy pobre. Bueno, la tendrán. Teatro Bosco, Malasaña, al que le gusten estos temas de teatro social, teatro alternativo, teatro inclusivo. Más preguntas. Que no me explico cómo puede ser que no existan, digamos, unos derechos no humanos comunes, sino por los excesos que comentabas antes, del desierto, y mucha gente que por ejemplo, un hombre que tenía doble nacionalidad suiza y... Un Eritrea. Exactamente. ¿Cómo puede ser que no haya un derecho internacional que avale o extradite a esas personas o que avale sobre los derechos humanos fundamentales en esos casos tan extremos? Que ya no digo que luego sí que, por ejemplo, en ética hemos dado que los derechos fundamentales muchas veces chocan porque cada país tiene sus derechos fundamentales, entre comillas, digamos. Pero ¿cómo puede ser que no exista un derecho internacional que avale a esas personas? ¿O por qué está tan difícil el asunto de ayudar a esas personas? Mira, derecho internacional hay, y el principal es la Declaración Universal de Derechos Humanos que firman los países. Y se supone que los países que firman esa declaración y se acogen a ello, lo mismo que a otras convenciones y otros acuerdos internacionales, los tienen luego que cumplir. El problema es que se firma y luego no se cumple, y mucho menos las dictaduras, una dictadura como la de Eritrea, que es férrea hasta más no poder, o los regímenes autoritarios o los regímenes pseudodemocráticos, ¿no? Entonces no hay forma, porque están totalmente cerrados
impiden toda información pública. Por ejemplo, en Eritrea, el caso que tú citas, no hay periódicos ni hay medios informativos privados ni ningún medio libre, solamente hay la información del gobierno, la información de Afewerki. Entonces, cuando mínimamente hay algún medio que se extralimita un poco, que va un poquito más allá, entra el ejército a saco y se los lleva a todos detenidos a la cárcel. Entonces, la última vez entraron en una emisora y se llevaron a detenidos absolutamente a todos, a los periodistas, a los técnicos, a todo el mundo. Y luego los fueron soltando, pero, por ejemplo, una periodista que nosotros hemos tenido apadrinada, pues la han tenido 4 años o 5 años en la cárcel y está ahora en libertad provisional. No hay forma. Eritrea, por ejemplo, tiene una subvención de la Unión Europea. Nosotros hemos escrito y pedimos a la Unión Europea que cómo pueden dar dinero para el mantenimiento de un sistema totalitario, dictatorial como ese, donde tiene no solamente a periodistas, sino a presos políticos y a todo tipo de personas que consideran que están en contra del régimen y que les meten en la cárcel y que mueren. No. O sea, es muy difícil realmente. Sí que hay derechos internacionales, ya lo creo, y los que estáis aquí estudiando derecho, algunos lo tenéis que saber, ¿no? El problema es la aplicación de ese derecho internacional y el cinismo que hay por parte de muchos de los países occidentales, que se nos caen las palabras de la boca y la grandilocuencia hablando de los derechos humanos, de los derechos políticos, de los derechos de los ciudadanos, y luego a la hora de la verdad no lo cumplimos en absoluto. Por ejemplo, lo que decía antes del caso de China, Arabia Saudí, por ejemplo, también, que como tiene petróleo, como es amigo de Estados Unidos, como interesa llevarse bien con ellos, nadie le recrimina a los gobiernos las barbaridades que están haciendo, o al de China. Entonces, hay un doble juego ahí que desde luego, por más que se diga, pues es esta doble lectura cínica que hacemos en Occidente también, ¿no? Y en los países ya de las dictaduras, pues mejor ni hablar, o los países totalitarios. Y en cuanto a lo que decía antes ahí que preguntabas, que por qué preguntar y que si no se puede preguntar, bueno, lo primero que tiene que saber un periodista es que un periodista muerto no sirve de nada, no puede contar nada, no puede informar. Y como ha dicho antes Gemma, lo que no se cuenta no existe. Un lema de Reporteros Sin Fronteras es ese: lo que no contamos no existe. Entonces, lo más importante cuando vais a un sitio es tener la posibilidad de ver y luego poderlo contar. Y por supuesto, ir con toda la documentación previa necesaria. O sea, Kapuscinski decía que no se puede escribir una buena página, un solo folio de información, si no te has leído antes 100 documentos de ese tema. Bueno, puede que Kapuscinski, que como todos sabéis ha sido uno de los mejores reporteros del siglo XX, pues se exceda un poco. Pero desde luego, yo que he hecho muchísimo reporterismo y muchísima entrevista, os aseguro que antes de ir a hablar con una persona, antes de ir a hacer un reportaje, tenéis que saber perfectamente de qué vais a hablar. ¿Quién es esa persona? Conocerla de memoria. Si estáis en Turkana, en la zona de Turkana, que por cierto es donde descubrieron los primeros fósiles de homínidos más importantes del mundo, Lucy, la famosa Lucy, el esqueleto de Lucy, lo descubrieron al lado del lago Turkana. Tenéis que saber cuál es esa cultura, qué es lo que pasa. Si vais a la zona de Honduras o de Guatemala, tenéis que saber qué pasa con las maras. Evidentemente, a un mara no le vas a decir, oye, ¿y tú cuántos has asesinado? Pues no. Oye, ¿y tú cómo trajinas con la droga? Pues no se lo puedes preguntar. Evidentemente, hay cosas que no se pueden preguntar, que las tenéis que tener clarísimas, porque lo importante es estar vivos y poderlo contar. Entonces, bueno, efectivamente hay preguntas, como decía Gemma, que no hace falta hacerlas porque lo estás viendo. Y yo desde luego os aconsejaría a todos los que vais a ejercer el periodismo, que no os conforméis con Internet. Internet es maravilloso, pero Internet es una cosa que puede ser muy nefasta también para ejercer el periodismo vivo, para ejercer el reporterismo, para ir directamente a los sitios. Hay que ir, hay que verlo, hay que contarlo, y hay que contarlo lo más honestamente y lo más independientemente y lo más contrastadamente posible. Si estáis en Internet, si os convertís en unos periodistas sedentarios que lo único que hacéis es clicar, os perderéis el 90% de lo más interesante de la profesión, de verdad. Os recomiendo que lo tengáis aquí metido. Hay que ir a los sitios, hay que verlo y hay que contarlo. Y tal y como lo vimos, lo contamos.
última pregunta, preséntate. A Santiago, que aquí hablamos mucho de la figura del periodista, de lo mal que está el periodismo últimamente, pero ¿qué papel tiene el fotoperiodista en referencia al periodista? ¿Está más deteriorado, menos visto, o sea, peor visto en el mundo de la comunicación? Ahora mismo el papel del fotoperiodista o del fotógrafo es fundamental porque realmente todo es imagen. Lo que pasa es que... Ya, pero con la facilidad que hay de modificar imágenes, por eso te digo, por eso... No, ¿cómo? La facilidad que hay para manipular imágenes, o sea, ya no hay tanta necesidad de... No, pero hasta ahora hemos estado hablando de ética y entonces una cosa es que no exista, yo no creo en la objetividad, pero sí que creo en la ética, es decir, hay un código propio además, no ya el código deontológico de periodistas, sino el código deontológico del ser humano te va a decir cómo y cuándo. Y de todas maneras, aquí hablamos de ética o de deontología, de que si una foto se debe hacer, no se debe hacer. También hay que, desde aquí, todo lo que digamos es muy fácil, es muy sencillo, hay que ponerse en esas situaciones donde muchos fotógrafos no solamente se juegan la vida, sino que la pierden y el momento de decisión es allí. Yo creo que la cultura visual en este momento es tan absolutamente imprescindible. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué fotografías? ¿Qué no? Pues evidentemente código, ya digo, pero tu código personal, no ya el profesional. El personal tiene que estar por encima del profesional. Entonces, lo primero, dar muchísimas gracias por el esfuerzo, por la síntesis, por el tiempo, pues a Santiago, a Javier, a Malén, a Gema y a Pedro. Yo os pediría un aplauso por el tiempo que le han dedicado para estar con nosotros. Muchas gracias. Clausurará, como siempre, Juan Ramón, como director decano de la Facultad y de Institutos de Conflictos, pero yo siempre un par de minutillos. Hemos cerrado un ciclo de 5 seminarios, se lo digo sobre todo a los ponentes, 5 seminarios durante este año que hacemos con la Facultad de Derecho y con el Instituto de Conflictos sobre la temática de la ética, ¿no? Y yo terminaría pensando un poco en lo que decía Malén también por transmitiros un par de ideas, ¿no? La primera es que lo mismo que decía ella, que lo que no se ve y no se escribe no existe, yo diría que el ciudadano que no piensa crítico, de forma crítica tampoco existe. Y es precisamente ahí, en ese sentido del pensamiento crítico, del conocimiento, de la cultura en términos generales, donde se instala la importancia de la educación pública, ¿no? Y eso es la educación de calidad. Cuando hablamos de la excelencia, yo a veces me pierdo un poco con esto de la excelencia. Yo lo que quiero tener es ciudadanos excelentes, ¿no? En un sentido amplio de la palabra, ¿no? Y lo decía esta mañana el rector y lo apuntaba Juan Ramón. Llevamos ya pues casi 10 años, ¿no? Hemos hablado prácticamente de todos los temas que se pueden hablar y seguiremos hablando. Hemos hablado de derechos humanos, de igualdad. Dentro de 15 días tenemos en Talavera un congreso sobre el tema de violencia de género y también políticas de igualdad y políticas de inclusión. Hemos hablado de temas de integración social, hemos hablado de inmigración y codesarrollo, hemos hablado de resolución de conflictos. Este año sobre el tema de la ética en la política, en la sociedad, en los medios de comunicación, con actores directos, ¿no? No sé si sois conscientes de que seguramente estas cosas que estáis escuchando no las volveréis a escuchar nunca más, porque realmente el torbellino de la vida nos va llevando a todos hacia un concepto licuado y yo creo que muy limitado de lo que es la realidad tal como hoy la concebimos, ¿no? Pensamos que todo es conseguir un empleo, que es importante, pensamos que todo es instalarnos en una sociedad única, un pensamiento único y precisamente la educación lo que tiene que abrir es una ventana al conocimiento, a la tolerancia, a la diferencia, ¿no? Que es lo que nos enriquece, ¿no? Y hoy hemos hablado con personas que han sido actores directos, hemos hablado de África, hemos hablado de América Latina, gente no solamente comprometida, no es un problema de compromiso, es un problema de riqueza personal. Entonces, estas charlas, estos seminarios, estos cursos se instalan precisamente en esa idea de la educación, ¿no? La capacidad que queremos que tengáis de generar un pensamiento crítico, una curiosidad. La educación es un principio para abrir la curiosidad y las mentes de las personas y poder llegar a escenarios inimaginables, ¿no? Por tanto, todo lo que se ha dicho es muy importante porque es, más allá de la realidad virtual que nos intentan explicar de los mensajes subliminales, hay que profundizar, hay que tener pensamiento propio, hay que preguntar y hay que protestar. Y cuando generamos ese círculo que va desde la cultura, el conocimiento, la capacidad de protesta, empezamos a ser ciudadanos libres y a pensar de una manera abierta. Y yo creo que ese es el gran déficit al que nos enfrentamos. Y el gran problema de la crisis no es un problema de crisis económica, ni siquiera de valores. Yo creo que es una crisis que va
mucho más allá, ¿no? de un pensamiento único que nos está inundando a todos y que está haciendo de la educación un elemento de transmisión formal de conocimientos sin saber a qué tipo de sociedad global nos enfrentamos. Con esa ilusión, y dicho en 3 minutos, enfrentamos estos seminarios y seguiremos. Somos resistentes. El año que viene hablaremos de conflictos olvidados. Algunos han dicho hoy, sabíamos muy poco de África y de lo que está ocurriendo en Kenia. Y lo haremos a través del cine, del tema audiovisual, ¿no? Recuperando también un nuevo formato educativo que yo creo que enlaza bastante bien con vuestras, en este momento, inquietudes, ¿no? Que son muy audiovisuales, ¿no? Así que espero veros el año que viene. Seguro que vamos a hacer cosas con la Facultad de Periodismo de Cuenca, que es muy dinámica, a la que agradezco estas ideas. Desearos la mayor suerte de los mundos y saber y confiar en que lo que estamos haciendo es pensando fundamentalmente para generar, como digo, vuestra curiosidad. Muchas gracias y hasta la próxima.